Hola chicos y chicas, en este video vamos a ver la resolución de la guía de repaso teórico 1 correspondiente a transformaciones lineales. El ejercicio 1, apartado A, nos da dos espacios vectoriales, al segundo le debemos determinar el campo y nos dice que T, que va de R3 en C2, es transformación lineal, sí y solo sí, y hay que ver qué tiene que cumplir para que sea transformación lineal y poder completar lo que tenemos acá. Para eso, recordemos la definición de transformación lineal. Sean B más K por y W más K por espacios vectoriales sobre el mismo campo. Esto nos está indicando que en nuestro caso, si nosotros tenemos el primer espacio vectorial que es de R3 con campo real, obviamente, el segundo espacio que es C2 también tiene que ser con campo real. T de B en W es una función. Se dice que T es una transformación lineal de B en W, si y solo si, para todo U y B pertenecientes al espacio de partida, el transformado de la suma es la suma de los transformados, o lo que es lo mismo, la imagen de la suma es la suma de las imágenes, ¿sí? Y además, por otro lado, para todo lambda perteneciente al campo y para todo B perteneciente al espacio de partida, la imagen del lambda por B es lambda por la imagen de B. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos decir, como nuestro B en este caso es R3 y nuestro W es C2, U y B tienen que pertenecer a R3. El transformado, la imagen de la suma, tiene que ser igual a la suma de las imágenes. Entonces acá va un más y acá va el B. Y para todo lambda del campo, que en este caso el campo son los reales, y para todo B perteneciente al espacio de partida, que es R3, la imagen de lambda B es lambda por la imagen de B. Vamos al apartado B y C. Para el apartado B y C tenemos, si T de R3 en R2 es una transformación lineal, entonces el núcleo de T, ¿a qué tiene que ser igual? Habría que completarlo. Y además, dada T de R no sabemos qué y R no sabemos qué, entonces la imagen de T habría que completarla. Recordemos la definición de núcleo de imagen. Obviamente, si tenemos una transformación lineal, los espacios vectoriales de partida y de llegada tienen el mismo campo y vamos a llamar núcleo de T a todos los elementos del espacio de partida cuya imagen sea el nulo del espacio de llegada. Entonces, si tenemos en cuenta esto, para el apartado B, el núcleo de T son todos los B que pertenecen a R3 y que se transforman en el nulo de R2. Para el apartado C, veamos la imagen de T son todos los W que pertenecen a W, es decir, todos los elementos del espacio de llegada, tales que existe un B cuya imagen de B sea igual a W. Entonces, si nosotros miramos acá, W pertenece a R3 y el B pertenece a R2. Entonces esto nos está indicando que el espacio de partida va a ser R2 y el espacio de llegada va a ser R3. Por otro lado, la imagen va a ser igual a los W de R3, tales que existe un B que pertenezca a R2 y que se transforma ese B o cuya imagen, la imagen del B es el W. Vamos al apartado D, dados B1, B2, base del espacio vectorial R2 más R por y el conjunto W1, W2 contenido en R3, entonces T de R2 en R3 tal que I con I desde 1 hasta T debe subir igual a. Recordemos ahora el teorema fundamental de las transformaciones lineales. ¿Qué nos decía el teorema fundamental de las transformaciones lineales? Que si nosotros tenemos dos espacios vectoriales con el mismo campo, el espacio vectorial B es de dimensión finita y S una base de B, fíjense que S tiene elementos en este caso, y un subconjunto cualquiera
de W, entonces podemos asegurar que existe una única transformación lineal que va de B en W, donde para todo i desde 1 hasta n, el d de bi es igual a W sub i. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Dado B1, B2, base del espacio vectorial R2 más R por, y un conjunto W1, W2 contenido en R3, entonces, por el teorema fundamental de las transformaciones lineales, podemos asegurar que existe una única transformación lineal tal que para todo i, en este caso, nuestro n son dos vectores los que tiene la base, entonces acá es hasta 2, para todo i desde 1 hasta 2, el t de b sub i se transforma en el w sub i. Veamos el apartado E. Sea B más K por, W más K por, espacios vectoriales, y T de B en W, una transformación lineal. Y pertenece a la imagen de T, sí, solo sí, y pertenece, lo que tenemos que determinar, tal que existe un X que pertenece a un lugar que no sabemos quién es, y el transformado de alguien es igual a Y. Recordemos de nuevo la definición de imagen. La imagen de T son todos los W del espacio de llegada, tal que existe un B que pertenece al espacio de partida y que ese B se transforma en el W. Entonces, el I va a pertenecer a la imagen de T si el I pertenece al espacio de llegada, es decir, a W, y si existe un X que pertenece al espacio de partida, es decir, a B, tal que al transformarlo a este vector X nos da el I. Ejercicio 2. Usando algunas de las siguientes palabras o símbolos, completa las frases. El apartado A dice: las transformaciones lineales preservan las operaciones y de escalar por vector. Tenemos que ver cuáles son las operaciones que preservan las transformaciones lineales. Si recordamos la definición de transformación lineal, sabemos que la imagen de la suma de dos vectores es la suma de las imágenes. Esto nos está indicando que lo que preserva, una de las operaciones que preserva, es la operación suma. Y por otro lado, sabemos que la imagen de un escalar por un vector es el escalar por la imagen del vector. Por lo tanto, la otra operación que preserva es el producto de escalar por vector. Una vez completada la frase, en el apartado A nos queda: las transformaciones lineales preservan las operaciones suma y producto de escalar por vector. Vamos al apartado B. T de C2 en R2, una transformación lineal. Entonces el núcleo de T es un vectorial D. El núcleo de T siempre es un subespacio vectorial del espacio de partida, es decir, en este caso que va a ser C2. Por lo tanto, la frase del apartado B nos queda: dado T, C2 en R2, una transformación lineal, entonces el núcleo de T es un subespacio vectorial de C2. Apartado C. Dado T de C2 en R2, una transformación lineal tal que la dimensión del núcleo de T es igual a 2, entonces la dimensión de la imagen, tenemos que averiguar a qué es igual. Y dado T de C2 en R2, una transformación lineal tal que la dimensión de la imagen es igual a 1, entonces tenemos que averiguar a qué es igual a la dimensión del núcleo de T. Para responder estas dos o para completar estas dos, vamos a recordar el siguiente teorema. Sean B más K por y W más K por espacios vectoriales, B un espacio vectorial de dimensión finita y T de B en W una transformación lineal. Entonces, la dimensión del espacio de partida es igual a la dimensión del núcleo de la transformación más la dimensión de la imagen de T. Entonces, teniendo en cuenta esto, para el apartado C, pensemos: T es una transformación lineal que va de C2 en R2. Si va de C2 en R2, el campo sobre el que estamos trabajando son los reales. ¿Por qué? Porque R2 tiene campo real, entonces C2 tiene que tener campo real para que exista esa transformación lineal. Entonces, la dimensión de C2 sobre el campo real es 4. Y de datos sabemos que la dimensión del núcleo de T es 2. Utilizando el teorema este que tenemos acá arriba, podemos calcular la dimensión de la imagen de T como la dimensión de C2 sobre el campo real menos la dimensión del núcleo de T. Y entonces de ahí sale que la dimensión de la imagen de T es 2. Por lo tanto, el numerito que tenemos que poner acá es 2.
Y la frase del apartado C nos queda: dada T de C2 en R2, una transformación lineal tal que la dimensión del núcleo de T es igual a 2, entonces la dimensión de la imagen de T es 2. Para el apartado D vamos a trabajar de manera similar. De nuevo, este espacio vector, transformación lineal está sobre el campo real, ¿sí? Entonces, la dimensión de C2 en el campo real ya hemos dicho que es 4. De dato ahora tenemos la dimensión de la imagen de T, que es 1, y vamos a calcular la dimensión del núcleo de T como la dimensión de C2 en campo real menos la dimensión de la imagen. Es decir, vamos a hacer 4 menos 1, eso nos da 3. Entonces acaba el 3 y el apartado D queda: dada T de C2 en R2, una transformación lineal tal que la dimensión de la imagen de T es igual a 1, entonces la dimensión del núcleo de T es igual a 3. Veamos el ejercicio 3. Califica con verdadero o falso las siguientes proposiciones. Justifica tu respuesta. El apartado A dice: sea T de B en W una función tal que el transformado o del nulo del espacio B es distinto del nulo del espacio de W. Es decir, la imagen del nulo de B no coincide con el nulo de W. Entonces T no es transformación lineal. Nosotros sabemos, por las consecuencias de la definición de transformación lineal, la consecuencia 1, que toda transformación lineal transforma el nulo del espacio de partida en el nulo del espacio de llegada. Entonces, si esto no se cumple, podemos asegurar por el contrarrecíproco que la función t no es transformación lineal. Por lo tanto, el apartado A es verdadero. Si no se cumple esto, t no es transformación lineal. Vamos al apartado B. T de B en W es transformación lineal. Entonces, para todo U y B perteneciente a W, el transformado de U por B es igual al transformado de U por el transformado de B. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que que las transformaciones lineales preservan dos operaciones, y esas dos operaciones son suma de vectores y producto de escalar por vector. Es decir, no sabemos qué pasa con el producto de vectores. Aún más, en los espacios vectoriales nosotros no hemos definido producto entre vectores. Entonces, esto nos está dando una idea de que este apartado puede no ser verdadero. Pero para eso veamos dos contraejemplos. Por ejemplo, ustedes tienen esta transformación lineal que va de R2 en R2, que acá xy lo transforma en x menos y. En la teoría han probado que esto es transformación lineal. Ahora, en transformado del 1, 0 me queda el 1, 0. Y el transformado del 0 menos 1 me queda el 0, 1. Podemos pensar en multiplicar estos transformados haciendo el producto escalar de vectores, ¿sí? Si hacemos eso, el transformado del 1, 0 por el transformado del 0 menos 1 nos queda 0. Por otro lado, tenemos que el 1, 0 por el 0 menos 1, haciendo el producto escalar de vectores, es igual a 0. Esto no pertenece a R2 y entonces ni siquiera puedo aplicar la transformación a este producto. Es decir, que el t del 1, 0 por el 0 menos 1 no está definido. ¿Qué me está diciendo esto? Que ni siquiera voy a poder comparar el t del u por b, que en este caso serían 1, 0, 0 menos 1, con el t de u por el t de b, ¿sí? Por lo tanto, esto me está diciendo que esto es falso. Veamos otro contraejemplo. Tenemos esta transformación lineal. También han visto que ya han probado en la teoría que es transformación lineal. T va de R2 por 2 en R3, tal que a cada matriz cuadrada de orden 2 por 2, de esta forma le asigno un vector de R3 de la forma x más y, 2y y menos z. Si hacemos el transformado del 2, 0, 1, 0, esto nos queda 2 más 0, que sería 2, 2 por 0, que es 0, y menos el 1. Entonces nos queda este vector. De manera análoga, el transformado del 0, 0, 1, 1, nos queda el 0, 0, menos 1. Luego podemos hacer nuevamente el producto del transformado de esta matriz por esta otra, por el transformado de esta otra, y nos queda un producto escalar de vectores, y esto nos da 1, que pertenece a los reales. Además, si hacemos
el transformado de, perdón, el producto de las dos matrices y después calculamos el transformado, el producto de las dos matrices, esta que está acá y esta que está acá, nos queda la matriz nula. El transformado del nulo, por lo que hemos visto en el apartado A, es el nulo del espacio de llegada. Y esto pertenece a R3, entonces no voy a poder ni siquiera comparar el 1, que es un número real, con el nulo de R3, que es justamente un vector de R3. Por lo tanto, acá hemos encontrado dos contraejemplos que nos permiten asegurar que el apartado B es una proposición falsa. Veamos el apartado C, T de B en W, transformación lineal. Entonces, para todo B perteneciente a B, la imagen de 0 por B es 0 por la imagen de B. Y el apartado D, T de R2 en C, tal que T de X y es igual a X más Y por Y, es transformación lineal con campo complejo. Para ver si estas dos son verdaderas o falsas, vamos a utilizar la definición de transformación lineal. Entonces, ¿qué nos decía la definición? Si recordamos, tenemos que tener dos espacios vectoriales sobre el mismo campo y T de B en W una función. En este caso, en el apartado D, tenemos dos espacios vectoriales, este que es de R2, que tiene campo real. Entonces este que es C tiene que tener campo real, ¿sí? Acá tenemos la función. Por lo tanto, el apartado D es falso porque T de R2 en C, tal que T de X y es igual a X más Y por Y, es una transformación lineal con K igual a los reales, o sea, con campo real. Además, para el apartado C, podemos justificarlo utilizando la segunda condición que tienen que cumplir las transformaciones lineales. Nosotros sabemos que para todo escalar del campo y para todo el vector del espacio de partida, la imagen del escalar por el vector es el escalar por la imagen del vector. En particular, si ese escalar es el cero, el nulo del campo, digamos. Entonces, esto va a ser verdadero porque el cero pertenece al campo y cumple con la definición. Por lo tanto, es verdadero. Veamos el apartado E. T de R en R, tal que T de X es igual a 3X más 5, es transformación lineal. Sabemos de la consecuencia 1 de la definición de transformación lineal que el transformado del nulo del espacio de partida es el nulo del espacio de llegada. Y si esto no sucede, T no es transformación lineal. Entonces veamos si esto se cumple acá con esta transformación. Si calculamos T de 0 es 3 por 0 más 5 y esto es igual a 5, es distinto de 0. Por lo tanto, T no es transformación lineal y el apartado E es falso. Apartado F. Existe T de B en W, una transformación lineal tal que el núcleo de T es el conjunto vacío. Recordemos la definición de núcleo de T. Son todos los elementos del espacio de partida cuya imagen es el nulo del espacio de llegada. De la consecuencia 1 de la definición de transformación lineal, sabemos que si T de B en W es una transformación lineal, entonces la imagen del nulo del espacio de partida es el nulo del espacio de llegada. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el elemento este que es el nulo del espacio de partida cumple con la definición del núcleo, es decir, el nulo del espacio de partida pertenece al núcleo de T. Por lo tanto, el núcleo de T es distinto del vacío. Es decir, esta proposición es falsa, ¿sí? ¿Qué significa entonces esto? Que el núcleo de T o es el trivial, es decir, el nulo, o es un subespacio del espacio de partida, subespacio no trivial. Vamos al apartado G. Si el núcleo de una transformación lineal T es el espacio nulo, entonces T es la transformación lineal nula. Esto es falso y para eso vamos a ver un contraejemplo. Vamos a utilizar esta transformación que ya la hemos usado antes y vamos a encontrarle el núcleo. Evidentemente esta transformación no es la transformación nula. Le busquemos el núcleo. Recordemos, si particularizamos esta definición que tenemos acá para nuestra transformación lineal, el núcleo de T van a ser todos los pares ordenados de números reales, tales que al transformarlos me devuelvan el nulo de R2.
¿sí? ¿Quién era t de xy? T de xy, por la definición de transformación lineal, es x menos y. O sea, estoy buscando los x menos y que sean igual al 0, 0. Por igualdad de vectores obtenemos este sistema. Entonces nosotros para encontrar el núcleo tenemos que buscar los x e y que sean solución de este sistema homogéneo. Este sistema homogéneo es muy sencillo. Hacemos una operación elemental y llegamos a que el rango de A es igual al rango de la ampliada con el nulo y es igual a 2, que en este caso es el número de incógnita. Entonces el sistema es compatible determinado. El sistema equivalente nos queda x igual a 0 y igual a 0. Y luego el núcleo de t es el 0, 0. Por lo tanto, el núcleo de t es el espacio nulo y t no es la transformación lineal nula. Luego, el apartado G es falso. Veamos el apartado H. T de R3 en R4 es transformación lineal y la dimensión del núcleo de t es igual a 1, entonces la dimensión de la imagen de t es igual a 2. Recordemos nuevamente el teorema de la dimensión. B más K por y W más K por espacios vectoriales. El espacio B es de dimensión finita y T de B en W una transformación lineal. Entonces la dimensión del espacio de partida es igual a la dimensión del núcleo de la transformación más la dimensión de la imagen de la transformación. Si nosotros tenemos en cuenta esto, la dimensión de R3 es igual a la dimensión del núcleo de T más la dimensión de la imagen de T. Si despejamos la imagen de esto, la dimensión de la imagen de esto que tenemos acá, la dimensión de la imagen nos va a quedar la dimensión de R3 menos la dimensión del núcleo de T. La dimensión de R3 es 3 y la dimensión del núcleo de T es 1. Entonces, la dimensión de la imagen de T va a ser la diferencia entre estos dos, es decir, 3 menos 1 es igual a 2. Y por lo tanto la proposición es verdadera. Bueno chicos, con esto terminamos. Espero que les haya quedado claro esta parte de transformaciones lineales y hayan podido resolver con éxito la guía de repaso teórico. Nos vemos en la próxima.